Hola a todos, bienvenidos a Sara Lee. Sara, soy yo. Hoy os traigo una reseña que me ha costado un poquito hacer porque he estado decidiendo si hacerlo con o sin spoilers, así que al final he decidido hacerlo con y sin spoilers. Vale, así que la primera reseña es sin spoilers, por lo cual si habéis leído el segundo y queréis saber un poco de más del tercero, está bien. Y si además, bueno, pues queréis saber lo que pienso y os habéis leído el tercero o os da igual saber lo que pasa y queréis ver lo que pienso, pues más adelante lo veréis, ¿vale? Más adelante en el otro lado. Y no es ni más que menos que Tina Noni. Es la segunda revolución por Costa Alcalá. Esta reseña me ha costado muchísimo hacerla porque esta es la tercera y última parte de la segunda revolución y para mí la segunda revolución pues fue una revolución, ¿no? Fue un poco un descubrimiento muy grande porque fue, digamos, la primera saga en mucho tiempo que me daba ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Es como un poco como, no lo quiero comparar con Hogwarts o Harry Potter, pero en ese sentido es verdad que con ese tipo de sagas como que sentías que los personajes son tus amigos o que los conoces súper bien. Con Memorias de Idún también me pasó y esto fue hace un porrón de años. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a leer la segunda revolución, el primer y segundo tomo, me quedé encantada, flipadísima. Estaba tan bien escrito, tan bien construido, la ciudad de Blida es maravillosa y además es que te imaginas ahí, es tan fácil verse a uno mismo ahí, que claro, y además es que los personajes son todos están tan bien construidos, son tan reales, al mismo tiempo, lo que os digo, los conoces tan bien que parece que son tus amigos. Entonces, bueno, esta es la reseña sin spoilers, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, os habéis leído el segundo ya, ¿vale? Si no habéis leído el segundo ni el primero, o si no os habéis leído el segundo, por favor, no veáis esta parte no veáis el vídeo porque os vais a comer algún spoiler según si habéis leído el segundo. Nos presenta ahora, estamos en Blid otra vez, el águila blanca ha vuelto y una cosa que a mí me revolvió mucho fue todo ese ambiente de tensión, de angustia, sobre todo esa primera mitad, la verdad es que lo pasé un poco mal, ya os digo, porque había mucha tensión, mucha angustia de cuál es el futuro. Además, vi unos paralelismos increíbles con lo que está pasando aquí ahora en España, con cierto partido que no voy a nombrar, pero que seguro que ya sabéis cuál es, porque claro, sigue un poco eso, ¿no? Como ese querer volver a un régimen que solo beneficiaba a unos pocos y en definitiva quitar muchísimos derechos de otra gente que digamos los ha adquirido hace poco. Entonces, pues sobre todo en la primera parte, la verdad es que lo pasé un poco mal, ya os digo, hay tanta tensión y además está tan bien descrita en los personajes que es un poco inevitable que se te pegue parte de ello. Entonces, por una parte lo pasé mal, ¿no? Pero por otra digo, oye, ole por Costa Alcalá porque lo han escrito tan bien que es que hasta a mí me ha dado angustia. Luego ya a la mitad justo pasó una cosa que me devolvió un poco la esperanza y le devolví un poco ese tono optimista que a mí tanto me ha encantado durante los otros dos libros, ¿no? Entonces para mí eso fue un punto definitivo porque ya os digo, la primera mitad me costó bastante por esa sensación de angustia, tal, entonces bueno. Pero luego justo pasó una cosa bastante como definitiva que me gustó mucho. ¿Dónde está Enzo? Y es maravilloso. Luego, bueno, ha sido un final difícil porque ya os digo, tienes este sentimiento de pertenencia tan arraigado que es que da mucha pena decirles adiós. No quiero contar nada al final, lo dejo para la reseña con spoilers porque además la reseña con spoilers os cuento un poco un par de preguntas que le hice yo a Georgia Costa y me ha dado el permiso para ponerlas aquí en el vídeo, que muchísimas gracias, por cierto, que eres un amor de mujer. Sobre el final no quiero contar mucho porque tampoco quiero generar expectativas, solo deciros que a lo mejor si digamos la primera mitad o el primer tercio del libro os cuesta un poquito que no pasa nada, que además es que estamos ante la clausura de un montón de cosas, es normal, entonces bueno, que seguid a ello porque el libro aún así es un final muy digno, muy bonito, bonito para mí, y creo que obviamente si os habéis leído el primero y el segundo
hay que leerse el tercero, o sea, no me cabría en la cabeza que no os lo leyerais. Y finalmente la reseña con spoilers. Con Lorim es verdad que tiene esa actitud como de drogadicto, y entonces yo esto le pregunté a Georgia Costa si era algo que habían hecho aposta. Yo suponía que sí, pero lo quería constatar. Y luego también otra cosa, una pregunta que les planteé es si en algún momento había necesitado un respiro, porque a mí de verdad esa primera mitad es que es mucha angustia. Es que Lorim está en ese pozo de depresión, de ansiedad, de mono, de tal que joder, se te pega un poco. Que por una parte estaba muy bien porque dices, joder, escribes tan bien que se me ha pegado, pero por otra yo no quiero tener esos sentimientos, ¿no? Me comentaron que, a ver, que mucha experiencia propia no tenían, porque dice, aparte de que yo soy fumadora, pero poco más, pero lo que sí era un poco basándose en sus experiencias y lo habían extrapolado. Entonces que era como afectaba dominio mental y físicamente, y sobre todo que un punto muy clave para ellos era la pérdida de empatía de Lorim, que además eso está tan claro de en qué momento, además también un poco con Dena, como que se ve que Dena, digamos, controla esas partes donde Lorim es verdad que puede llegar a perder la empatía por la gente en general. Entonces impacta mucho, ¿no? Y me comentaron que sí, que había sido duro, pero como que ya habían entrenado el primero y segundo, porque como el problema va creciendo progresivamente, pues como que lo habían ido entrenando, pero que aún así había sido duro. Luego para mí, otra de las cosas que no veía muy claras era, digamos, el motivo por los que Zaren hacía todo eso, porque a mí solo leyendo el libro me da la sensación de que solo era porque Zaren quería verse aceptada. Digo, joder, pero por verte aceptada no haces todo eso. Entonces lo que sí me explicó es que, a ver, lo que pasa es que en realidad Zaren, ella cree que tiene el derecho a hacerlo y por eso lo hace. No es porque quiera ser aceptada, sino porque tiene ese derecho de nacimiento y se lo están negando. Entonces por eso hace todo lo que hace. Entonces como que eso la verdad es que me sirvió bastante para hacer un poco de clausura con mis sentimientos sobre el libro, porque eso es algo que no lo veía muy claro y no es que no le viese el sentido, pero no tenía todas las razones que para mí, o que yo considero, digamos, suficiente para hacer todo eso, ¿no? Pues la verdad es que le agradezco muchísimo que lo respondiera, porque ya os digo, a mí me sirvió para hacer clausura. Luego, ya, bueno, el momento que Enzo, por favor, Enzo y Castor, es que son lo puto mejor del mundo. La escena que os digo de la mitad es que ese capítulo cuando hacen la barricada, es que yo estaba ahí con el corazón en un puño, y por eso adoro tantísimo a Costa Alcalá y adoro tantísimo esta saga, porque es que te pone con el corazón en un puño y lo sientes y tienes esa empatía y tienes esa tensión buena esta vez de querer saber ya no qué pasa, sino de como de estar allí con ellos. O sea, yo estaba viviendo el momento de la barricada, o sea, pero vamos, 100%. Y luego, por ejemplo, una cosa que cuando leí el final me decepcionó un poco, que fue el hecho de que se separaron. Un poco de que decían de, bueno, como que ahora cada uno tiene su vida y se ven 1 o 2 veces al mes y no sé qué, y yo, pues qué palo. Y para mí fue un chasco, la verdad, porque joder, has estado con ellos tanto tiempo y están juntos, y es lo típico que ves, que es como, es una pandilla, no deberían separarse, igual que en Friends, pues el último capítulo, oye, es que no deberían separarse, o sea, no deberían irse cada uno por su cuenta, como que deberían seguir todos juntos. Entonces me dio un poco de bastante palo por eso, porque pues es un poco lo típico de como que los amigos siempre están unidos. Pero bueno, Georgia Costa me explicó que, por ejemplo, Lorim, después de todo lo que pasa, él se tiene que cambiar la cara mediante ilusión y tiene que mantener como un perfil bajo, ¿no? Como que tiene que pasar desapercibido, por lo cual él no puede ir al liceo. Entonces lo que hace son pues trabajos voluntarios y cosas así, porque él quiere ayudar todo lo que puede, pero no le pueden reconocer, por lo que está un poco ahí. Sin embargo, Dena sí quiere acabar el liceo, no recuerdo muy bien si iba a los fantasmas o no, pero que cada uno tiene su camino. Luego, por ejemplo, Koziel también termina el liceo y va a ingresar a la guardia, y sin embargo luego por otra parte tenemos a Van, que, joder, el momento del brazo, tío, qué mal lo pasé.
mucha tensión, mucha tensión. Y por ejemplo Van, claro, ya lo tienen jodido entrar en la guardia porque, bueno, pues es un brazo menos. Entonces, pero bueno, sí que él sigue queriendo ayudar a los demás y a él siempre se le han dado muy bien esas cosas, entonces va por la política. Entonces es verdad que es como que, oye, cada uno tiene su camino y cada uno lo va a seguir, pero me siguió dando mucha pena que la panda no siguiese junta. Entonces, no sé, ¿sabes? Como mucha nostalgia. Entonces en ese sentido, pues bueno. Pero en sí, en todo el libro, es verdad que me ha gustado más el segundo, Because Kenzo, pero también es que este tenía un montón de sentimientos que son difíciles de gestionar y que lo tienes que gestionar en a ver cuántas, bueno, 450 páginas, son un montón de acontecimientos, entonces, y ya os digo, tiene todo ese ambiente de presión, de tensión, es que sobre todo es de tensión, de que algo va a estallar en cualquier momento, de algo malo, entonces es difícil de gestionar en ese sentido, pero aún así es un muy buen final para una saga tan maravillosa. Aunque a mí me hubiesen gustado que siguiesen juntos o en plan, o que se viesen bastante más a menudo, sí, pero aún así es que es un muy buen final, yo creo, lo resuelven todo, o sea, eso es verdad, todo se queda resuelto. Y además yo creo que su mundo está tan bien construido que si en algún momento decidiesen hacer una segunda era de la segunda revolución, o como ahora que están haciendo una especie de precuela que van colgando capítulos de la ciudad de Blitz, pues bienvenido sea, o sea, yo encantada de volver. Entonces bueno, me da mucha penita decirle adiós a esta saga, que es más maravillosa e imposible, pero es lo que hay. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la reseña. Me encantaría saber lo que opináis en comentarios, en Instagram, ahí me muevo mucho, Twitter, lo que queráis. Y nada, os espero en el siguiente, espero que os haya gustado. Suscribíos si no estáis suscritos ya. Y bueno, nos vemos en el siguiente.